gritó mi tía. Mis papás habían difundido mentiras en internet después de que me negué a cederles la casa de $890,000. No sabían que yo había grabado todo, y los llevé a la corte. Hola, Reddit, me llamo Natalie, tengo 29 años, y durante la mayor parte de mi vida creí que la lealtad y el respeto eventualmente serían recompensados. Pensaba que si trabajaba duro, apoyaba a mi familia y me quedaba callada, incluso cuando las cosas no eran justas, algún día me reconocerían. Tal vez hasta me amarían por quien soy, no solo por lo que puedo dar. Pero la verdad es que hay personas que no quieren amor. Quieren control. Y cuando dejas de dárselo, se vuelven locas. Mi historia empieza hace 3 años, cuando compré la casa. Era una hermosa propiedad de 4 recámaras en el norte del estado de Nueva York que me costó $890,000. Había estado ahorrando desde los 18. Trabajé mientras estudiaba. Comía fideos instantáneos. No salía de vacaciones y tomaba cualquier proyecto de diseño freelance que podía. Mis papás, Donna y Greg, nunca fueron ricos, pero tampoco eran pobres. Tenían un negocio local y siempre actuaban como si estuvieran peor de lo que realmente estaban. Después supe que tenían un buen ahorro, pero les gustaba hacerse las víctimas para que la familia los complaciera. La casa era mía. Cada centavo del enganche salió de mi bolsillo. La hipoteca estaba a mi nombre, y aún así, desde que me mudé, mis papás empezaron a tratar la casa como si fuera de ellos. No en el típico sentido de, los papás visitan mucho. No, trajeron muebles sin avisar. Le daban tours a sus amigos mientras yo estaba en el trabajo. Incluso empezaron a decir que pensaban jubilarse ahí. Debí ver las señales, pero no lo hice. Soy hija única, y mis padres siempre han tenido poder sobre mí. Su herramienta favorita era la culpa. Si me oponía, decían cosas como, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Y caí durante años, hasta que se pasaron de la raya. Todo pasó después de una cena familiar, cuando mi mamá comentó, como si nada, que había hablado con un agente inmobiliario para convertir mi casa en una propiedad multifamiliar para que pudieran vivir en un piso. Casi me ahogo. Le dije que eso no iba a pasar, que esta era mi casa, no una inversión para su retiro. Ella se ofendió, como si la hubiera insultado personalmente. Mi papá se quedó callado, pero le noté la mandíbula tensa. Ahí empezó la guerra. Durante las siguientes semanas, noté cosas raras. Empezaron a llegar paquetes que yo no pedí. Desapareció mi llave de repuesto. Y una tarde, llegué a casa y encontré a mis padres sentados en la sala como si fuera suya. Cuando les pregunté qué hacían ahí, mi mamá agitó una copia de un contrato de arrendamiento y dijo, ya nos mudamos. Me quedé en shock. Les dije que era mi casa. Se rieron. Nos criaste en tu casa, ahora tú puedes devolvernos el favor. Esa noche, les pedí que se fueran. No grité, no lloré, solo les dije con calma que tenían hasta el fin de semana para sacar sus cosas, o llamaría a la policía. ¿Y su respuesta? Se fueron a internet. Publicaron en Facebook diciendo que yo los había corrido. Mi mamá incluso etiquetó a viejos amigos de la familia y parientes lejanos, diciendo que me había vuelto cruel y arrogante después de conseguir un buen trabajo. Hizo que pareciera que los había dejado en la calle. Fue un escándalo. Empecé a recibir mensajes de personas con las que no hablaba en años. Una de mis tías comentó, ¿echaste a tus propios papás después de todo lo que hicieron por ti? Otros dijeron cosas peores. Perdí un cliente porque vio el drama en línea y no quiso asociarse conmigo. Lo peor, mis papás lo estaban disfrutando. Publicaban actualizaciones diarias, historias dramáticas, fotos de ellos sentados en bancas como si estuvieran en la calle. Incluso llegaron a decir que estaban en un albergue cuando yo sabía perfectamente que aún vivían en su casa al otro lado de la ciudad. Y entonces sonó el teléfono. Era mi tía Arande. Siempre fue la directa de la familia. Me llamó gritando, preguntando qué demonios pasaba. ¿Echaste a tu propia hija de la casa? La escuché gritándole a mi mamá de fondo. Ahí supe que era momento de dejar de ser buena. Lo que mis padres no sabían era que yo había instalado cámaras internas cuando me mudé, porque viajaba mucho por trabajo. Tenía horas de grabaciones donde entraban sin permiso, revisaban mis documentos y hasta se metían a mi cuarto. También tenía la grabación de la noche en que intentaron mudarse, donde mi mamá literalmente dijo, esto pronto será nuestro. Así que reuní todo, y fui con un abogado. Presentamos una orden de restricción por acoso y una demanda civil por difamación y daño emocional, usando las publicaciones falsas. Pero el verdadero golpe fue cuando presentamos los vídeos como evidencia para la orden. Mis papás fueron notificados, en su propia casa. Sí,
La misma que decían que ya no tenían. Y el silencio después de eso fue brutal. El juicio fue desgastante. Mis papás se aferraron a su mentira, tratando de hacerme quedar como inestable, pero sus publicaciones, junto con las grabaciones, destruyeron su historia. El juez falló a mi favor. No solo me concedieron la orden de restricción, sino que el juez les ordenó publicar una disculpa pública y me otorgó $15,000 por daños. Apelaron, perdieron otra vez. Pero el daño ya estaba hecho. Mi familia extendida se dividió. Algunos me pidieron perdón al conocer la verdad, otros se quedaron del lado de mis papás, prefirieron el drama antes que los hechos. Uno pensaría que con eso se detendrían, que después de ser exhibidos, recularían. Pero no lo hicieron. 2 meses después de la decisión del juez, descubrí que habían creado cuentas falsas para publicar en foros locales, diciendo que yo era manipuladora y abusiva con mis padres. Rastreé una de las IP hasta su casa. Mi abogado estaba listo para ir con todo. Pero antes de actuar, pasó algo que lo cambió todo. Mi mamá apareció en mi puerta. Se veía más delgada, pálida, sostenía una carta escrita a mano, con los ojos rojos. No abrí la puerta. Todavía no. Y ahí es donde voy a dejarlo por ahora. La parte 2 explicará qué decía la carta, qué quería en realidad mi mamá y la decisión que tuve que tomar después. Porque cuando alguien aparece en tu puerta después de intentar destruirte, ¿los dejas entrar, o terminas lo que empezaron? No abrí la puerta. Me quedé ahí, congelada detrás del visor, viendo el rostro cansado de mi madre. En su mano temblaba la carta, como si hasta su disculpa tuviera miedo escénico, pero no confiaba en ella, no después de lo que hizo, no después de todo lo que hicieron para intentar doblegarme. Mi corazón latía con fuerza mientras me alejaba en silencio y la dejaba ahí sola. No necesitaba más palabras. Necesitaba paz. Pero la paz, aprendí, no es algo que te dan personas como mis padres. Tienes que tomarla. No les hablé durante 3 meses después de ese día. No volvieron a intentar, ni llamadas, ni cuentas falsas, ni nuevas mentiras. Al menos no que yo supiera. El escándalo en Internet se apagó. El juez me dio la razón. Debería haberme sentido triunfante, pero lo que sentía era vacío. La traición no solo me costó mi reputación o mi tranquilidad, me costó una familia. Perdí primos que se negaron a creer otra cosa que no fuera lo que mi mamá escribía en sus monólogos dramáticos de Facebook. Mi madrina me eliminó. Una ex mejor amiga de la prepa me mandó mensaje diciendo que yo estaba obsesionada con el dinero. Nadie preguntó mi versión, hasta que la demanda se hizo pública. Con el tiempo, la curiosidad me ganó. Abrí la carta. Comenzaba con: nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Negación clásica desde la primera línea. Escribió que estaban confundidos y dolidos, que se sentían olvidados, que la casa representaba todo lo que habían sacrificado por mí. Decía que las publicaciones en línea fueron un momento de debilidad, un malentendido, y que no querían causar daño. Ni una sola vez escribió perdón. Lo que más me impactó fue una línea cerca del final: seguimos siendo tus padres, no tendrías nada sin nosotros. Esa sola frase me recordó porque los corté de mi vida. Nunca me vieron como una persona independiente. Para ellos, yo era una extensión de sus necesidades, una recompensa que se les debía. Incluso la casa, algo por lo que no pagaron ni un centavo, se convirtió en un símbolo de su derecho sobre mí. No se trataba de un lugar donde vivir. Se trataba de control, de propiedad sobre mí. Y ahora que la habían perdido, querían otra oportunidad. Rompí la carta por la mitad y la eché al fuego. Pero el drama aún no terminaba. Un mes después, me llamó la vecina de mis padres, la señora Halpern, una mujer mayor que me cuidaba de niña. Me dijo algo extraño. Mis papás habían puesto su casa en venta. Me sorprendió. Siempre dijeron que sería su hogar para siempre, y según los documentos del juicio, no tenían problemas financieros. Entonces, ¿por qué la vendían? Y luego vino el giro. Semanas después, recibí una notificación del catastro del condado. No tenía que ver directamente conmigo, pero algo me olía raro. Le pedí a mi abogado que investigara, y lo que encontramos fue una locura. Mis padres estaban intentando comprar otra casa usando un fideicomiso que no existía, al menos legalmente. Al parecer, trataron de crear una cuenta de herencia falsa a nombre de mi abuelo fallecido, alegando que yo les había transferido la escritura después de su muerte. Era fraude. Y esta vez, no solo me dañaron a mí, cometieron un delito. Quedé en shock. Estaban redoblando una mentira que ya se había derrumbado en la corte.
intentando falsificar documentos para adueñarse de una propiedad que nunca tocaron. Si su plan funcionaba, habrían sacado una hipoteca a mi nombre, respaldada con firmas falsas y un traspaso inventado. Por suerte, fallaron. Mi abogado lo denunció de inmediato. El banco implicado marcó la transacción como sospechosa y lanzó una investigación. En semanas, mis padres enfrentaban cargos por fraude bancario y falsificación. No quería presentar cargos, en serio no quería. Pero no podía barrer esto bajo la alfombra. No después de todo. No después de que intentaron arruinar mi vida, y luego robar lo que construí. El juicio penal avanzó rápido. Durante la audiencia, mi mamá lloraba. Mi papá tenía la mirada perdida, como si no estuviera ahí. Su abogado intentó justificarlo como desesperación, un intento torpe de reconectarse con su hija. Pero el juez no se tragó nada. Los documentos falsos, la campaña de difamación, la violación de la orden de restricción, fue demasiado. Ambos recibieron libertad condicional, servicio comunitario y una multa enorme. Se salvaron por su edad y por un acuerdo. Pero su reputación quedó destrozada. La misma comunidad a la que engañaron en Internet ahora los veía como manipuladores y delincuentes. ¿Y yo? Me quedé con mi casa, con mi nombre, con mi paz, pero no sin cicatrices. Después de todo eso, tomé una decisión que nunca había considerado. Vendí la casa. No porque no pudiera pagarla, ni por los recuerdos, sino porque quería un nuevo comienzo. Usé las ganancias para mudarme al oeste, a Oregón, cerca de la costa, donde nadie conocía mi nombre ni el de mis papás. Compré una cabaña cerca del mar. Inicié un pequeño negocio de diseño de interiores desde casa y, por fin, construí una vida que realmente era mía. Corté todo contacto con mis padres, y no va a cambiar. Mi tía Arande se disculpó por cómo reaccionó al principio, y de hecho, ahora es la única familiar que me escribe. El mes pasado me mandó una planta de bienvenida con una tarjeta que decía: algunas familias nacen, otras las elegimos. Eso significó más de lo que ella sabrá. Porque al final, esto no fue solo por una casa. Fue por los límites. Por ponerme a mí primero. Por entender que las personas que dicen amarte, también pueden intentar destruirte. Y que alejarte no te hace cruel. Te hace libre. Así que si estás leyendo esto, y alguna vez te has sentido atrapado bajo el peso de la culpa y la obligación, recuerda esto. Tienes derecho a elegirte a ti. Incluso si eso significa cerrar la